Señores, por fin me he decidido y ya sé qué versión me voy a comprar de las MetaQuest 3. Como sabemos, se van a lanzar dos modelos, uno de 128 GB de almacenamiento a 550 € y otro de 512 GB de almacenamiento a 700 €. Claro, evidentemente cuando se presentó esto y con la diferencia tanto de capacidad de memoria como de precio, joder, yo estaba ahí bastante... Estaba ahí bastante indeciso diciendo, coño, ¿qué hago, tío? ¿Me compro la de 128? Porque claro, yo tengo Quest 2, 128 GB es la que uso y voy bien. Entonces Quest 3 debería ir bien también. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Digo, pero claro, si los juegos ocupan más, quizás se me va a quedar corta rápido. Total, que estuve pensando, digo, bueno, esta u otra, y me puse a analizar un poco, ¿no? Tanto el pasado como cosas que he probado, etcétera, ¿no? Para intentar no equivocarme a la hora de comprar. Entonces, en este vídeo lo que os quiero comentar es todo ese proceso que hice, que seguramente también te va a ayudar a decidir, o de otra manera, pues vas a ver cómo llegué a esa conclusión simplemente, y ya está, y compartimos un rato, y para ello también me gustaría que en los comentarios me dejarais cuál compraron ustedes o qué vais a hacer, o cuál queréis comprar o cuál creéis que os vale, ¿no? O si en este vídeo, gracias a este vídeo, os ha iluminado y les ha dejado las cosas más claras, ¿no? Eso si podéis me lo dejáis en los comentarios. Y por cierto, lo voy a comprar en la página de XR Shop, que tendréis el enlace mío personalizado en el primer comentario fijado, que si lo compráis por ahí, pues además me echáis una mano a mí y al canal y eso, así, indirectamente, ¿vale? Sin más. En fin, a lo que iba. Entonces yo estaba pensando, digo, claro, yo tengo Quest 2 de 128 GB, es la que uso y voy bien porque juego más PSVR y tal. Y dije, coño, ¿y por qué no hay una versión de 256 GB? Qué raro, ¿no? Y luego me puse a pensar y eché la vista atrás, digo, bueno, Quest 2 cuando se lanzó una de 64 GB y otra de 256, dejando el espacio del medio vacío, sin ningún tipo de modelo ahí. Hasta que pasaron unos meses y sacaron la de 128 GB que sustituyó a la de 64 tanto en precio como en rango. Claro, esto nos puede llevar a pensar que van a hacer lo mismo pero con 256 GB. Pero ahora mismo no lo sabemos, Y si te quieres comprar unas ahora mismo, o sea, no es válido porque 256 GB sí, puede ser que la saquen, pero puede ser que lo metan entre medio de los precios. Puede ser que sustituyan a la de 128. Puede ser que saquen 1 TB y no saquen 256 GB. No lo sabemos. Entonces, si tú eres un usuario que te la pela, que tú estás a lo tuyo y que no tienes prisa y que, bueno, pues yo voy a seguir con lo mío porque yo estoy contento, ya cuando las quiera cambiar miraré lo que hay. Oye, pues perfecto. Pero si te quieres comprar una, yo creo que la forma correcta de analizar cuál te va a valer es la siguiente. Primero, cosa a tener en cuenta, la comparativa que hagamos. No es correcto, desde mi punto de vista, no es correcto comparar 128 GB de Quest 2 con 128 GB de Quest 3. Lo correcto sería 64 GB de Quest 2 con 128 de Quest 3. ¿Y por qué? Porque los juegos de Quest 2, debido a su carga gráfica, podrían ocupar un espacio así, ¿no? Esto es una forma un poco visual, no es que dentro del visor tenga juegos así de este tamaño apilados. No, sino que podía ocupar esto por la calidad de texturas que puede mover, sombras, etc. Pero claro, Quest 3 tiene más potencia, el doble de potencia. Y la textura, la resolución de textura, la calidad, la nitidez, las sombras van a ser de mayor calidad y sobre todo las texturas ocupan mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, a lo mejor el mismo juego optimizado para Quest 3 puede ocupar esto, ¿vale? En comparación. Estamos hablando que a lo mejor el mismo juego en Quest 3 con una actualización, eso sí que le tienen que meter donde mejoren las texturas, la iluminación y todo eso, pasa a ocupar un 50% más que en Quest 2. También hay que tener en cuenta que aquí estoy un poquito con la bola de cristal y ala, intentando llegar a un punto lógico sobre los datos que tenemos. La lógica dice que ya pasa tanto en PC como en cualquier otro dispositivo así de videojuego, que a mayor calidad gráfica, mayor calidad de textura, mayor espacio en el disco duro. Eso es así, eso es inamovible. Entonces, claro, imagínate que te sacan un Medal of Honor como salió en Quest 2, que ya ocupaba 40 GB. Medal of Honor en Quest 2 ocupaba 40 y pico gigas, que ya en la de 64 GB se te quedaba corto. ¿Por qué? Porque sí, son 64 GB, pero es que de ahí un porcentaje se va al sistema operativo, así que ya no son 64 GB solo para juegos, sino es
Tienes que restarle 10 gigas ahí, más los juegos, más lo que sea. Entonces ya te queda libre 10 gigas. Pues tú supón que los juegos ahora nuevos que sacan, el Asgard Wrath 2, el Assassin's Creed, o los que vengan, o los parches que mejoren los que ya están, pues a mí no me extrañaría que un juego moderno de estos que he dicho ocupe 50 gigas tranquilamente. O sea, no me extrañaría, son resoluciones muy altas. Entonces, a la que dos juegos te ocupe 50 gigas, 128 gigas de disco duro del cacharro, se te va a hacer puñeta. O sea, no te vale. No te vale, se queda ahí. Claro, con esto en mente dije, bueno, pero yo también es cierto que soy más de jugar versión PSVR, ¿no? Segundo punto. Digo, pero, ojo a esto. Sí, juego más PSVR, pero por la diferencia gráfica que hay de la versión de PSVR con la versión de Quest 2. Bueno, y también para grabar, porque me da más facilidades. Pero para jugar yo por jugar y divertirme, juego más en PSVR por eso. Pero claro, si tú ya me estás diciendo que en Quest 3 la diferencia con PC ya no va a ser tan grande, supongamos que un juego de PSVR, The Walking Dead Season Sinner 2, PC calidad ultra, está aquí, ¿vale? Quest 2 calidad muy baja y Quest 3 calidad media. Así más o menos como creo yo que va a estar. Quizás en juegos single player sí juego jugando más en PSVR, ¿no? Pero si estamos hablando de juegos multijugador, que tampoco te importa tanto que sea ultra los gráficos, pues quizás te pasa igual que a mí. Nos planteamos jugar la versión standalone porque la puedes jugar en cualquier lado, en la habitación que tú quieras de tu casa que es más grande, o lo que sea, ¿no? Sí, es verdad que está el Lightlink, pero como me pasa a mí el wifi, pues tengo ciertos problemas porque no tengo un router dedicado, etc. Y lo siento, pero es mucho más fácil siempre coger un visor, ponértelo, jugar y ya está, y no estar con la versión de PC que si crashea, que alguna vez me ha pasado. No es lo común, pero sí que me ha pasado, ¿no? Entonces a mí se me abre otra posibilidad y es que sí, realmente juegue más las versiones standalone. Con eso en mente y jugar los juegos nuevos y todo y grabar, dije, a ver, yo tengo que ir a por los 512 GB sin lugar a dudas. O sea, 128 GB se me va a quedar corto en 2 patadas. Ahora bien, en el caso de ustedes, oye, tú eres un usuario que tú quieres las Quest 3 pues para hacer ver películas, juegos deportivos, musicales, experiencias sociales, algún juego nuevo y ya está. 128 GB desde mi punto de vista, siempre desde mi humilde punto de vista, creo que es más que suficiente para ti. Ahora, si eres un jugador que sabe 100% que va a jugar PSVR, que solo quiere jugar a simuladores o lo que sea, oye, 128 GB también te va a valer, ¿vale? Si eres un jugador dudoso de que sí, juego a cosas nuevas, pero también me gusta probar las cosas de App Lab, también me gusta grabar alguna cosilla, no me dedico explícitamente a esto, pero me gusta cacharrear, ¿no? Vale, aquí ya depende de tu poder adquisitivo. Porque sí es cierto que si lo juegas en ese tipo de frecuencia, en plan, pues sí, a veces esto, a veces lo otro, con 128 GB podrías desinstalar, instalar y moverte ahí, ¿no? Ahora bien, si tu presupuesto te lo permite, 512 GB y te quitas de problemas. Y luego está, pues el otro perfil, el perfil super jugón, que pues quieres jugar a lo nuevo, a todo lo nuevo, a lo más moderno, con los mejores gráficos posibles, quieres disfrutar al máximo de las últimas experiencias que saquen, ¿no? Pues ahí creo, desde mi punto de vista otra vez, que 128 GB se te va a quedar corto y vas a tener que ir a por los 512 GB. Y evidentemente este vídeo no lo hago con ningún tipo de interés de que no, comprar 512 porque es lo mejor, tal. No, evidentemente no, ya veis que estoy dando datos diferentes, ¿no? Porque sí que es cierto que yo, por ejemplo, en las Quest 2 tuve 64 GB y 128, pero nunca tuve 256. Y de hecho creo que si hubiese salido el modelo de 256 ya, yo hubiese ido por 256 GB, porque creo que ese valdría para todo lo que he dicho, porque puedes estar desinstalando, instalando, y ahí tienes espacio de sobra y margen de maniobra, ¿no? Para tener dos juegos grandes y el resto chiquitito. Ahí sí. Pero en lo que tenemos disponible ahora mismo, yo lo veo de esa manera. Por eso yo me decidí a comprar el de 512 GB, pues porque voy a jugar más en el visor, aunque también vaya a jugar en PC, quiero probar muchas cosas y además grabar, y no quiero estar borrando, porque después a veces me da problemas las partidas, porque hay juegos que no se guarda la partida a nube. De hecho, tendría que mirar si hay juegos que se guardan la partida a nube, porque Oculus tiene esto un poco raro, la verdad. Y hay muchos que juraría que cuando les instalas se va al carajo tu partida guardada y cuando vuelves a instalarlo no la tienes. Pero bueno, de esto otro tema.
En fin, esa es mi opinión. A este punto llegué así, siguiendo estos pasos. Me gustaría otra vez, os digo, que dejéis en los comentarios qué pensáis ustedes. Os vuelvo a comentar también que en el primer comentario fijado, está el enlace para la compra, por si lo vais a comprar ya o lo que sea. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, compártelo para esos amigos que tienen dudas también. Y suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual, ya sabes. Sin más, yo me despido, nos vemos en más vídeos y en directo.